Bien, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos con este programa que dedicamos todos los finales de mes, el último viernes de mes dedicamos a temas de consumo. Es nuestro tercer programa, que en principio era por 3 programas, desconocemos si seguiremos en esta sección, obviamente el programa seguirá, pero en esta sección desconocemos si seguirá o no, esperemos que sí. De cualquier forma, en este programa seguimos aquí con Manuel Bustabaz, que tiene el despacho pues en la Plaza de Armas, ¿no?, en la calle Rubalcaba, justo dando a la plaza del ayuntamiento, un lugar, la verdad, muy céntrico. Cotilleo todo lo que puedo cotillar, es muy fácil cotillar. Cotillar, iba a decir un lugar idílico, pero en fin, según las horas del día. Depende de las horas del día y el sol que pegue también. No es muy idílico. Bueno, de cualquier forma, seguimos aquí y estamos hablando del tema de las financiero. Bueno, estas compañías, si yo quiero desligarme de ellos, si veo un abuso ante un problema, ¿lo judicial o tengo alguna vía administrativa? Vamos a ver, puede haber vía administrativa haciéndolo constar dirigiéndose al Banco de España, pero realmente se lo puedo recomendar, no es una tutela determinada. La vía judicial, es decir, estamos hablando de derecho mercantil es parte del derecho civil y por lo tanto hay que acudir con ley de enjuiciamiento civil en la mano al proceso y con los argumentos y fundamentos de derecho de fondo, pero en todo caso, ¿podemos rescindir contratos? Se pueden rescindir porque se puede aplicar las cláusulas de rescisión. Estamos hablando de un supuesto donde hay un abuso clarísimo. ¿Cuándo estamos ante un abuso, no? Bueno, la casuística es múltiple, habrá que leer el artículo en concreto o la interpretación que ha hecho la entidad del artículo. ¿Me explico? Porque el artículo puede ser correcto y no ser abusivo, pero la interpretación matemática de las fórmulas que no aparecen en el artículo ser tal. En este sentido aplicamos la teoría general de las ilicitudes, ¿no? Hay 2 tipos de cláusulas, las cláusulas lesivas, que son siempre inválidas, y las cláusulas limitativas, que no siempre son inválidas. Y vamos a hacer una pequeña diferencia para que nos entendemos. Una cláusula lesiva es aquella que genera una especial onerosidad para el asegurado o provoca una situación de desproporción o desequilibrio. Estas son frases de sentencias del Tribunal Supremo y que son contrarias a la buena fe. Por lo tanto, toda aquella que pueda suponer un despropósito, una desproporción, un desequilibrio evidente, son cláusulas nulas. Hay muchísimas sentencias del Supremo que así lo determinan. ¿Cuándo nos encontramos ante una cláusula limitativa? Pues aquella que limita el derecho, aunque haya cierta desproporción, pero no es nula en sí. ¿En qué supuestos estamos hablando? Cuando se destaquen de modo especial las cláusulas y cuando sean específicamente aceptadas por escrito. Y esta frase así dicha, vamos a concretarla. Hay veces que nos dan un contrato con muchas páginas y son toda la letra igual de pequeñita, igual de uniforme. No hay quien la lea. Bueno, eso es un supuesto que hace que sea limitativa, pero no se vincule. Cuando la ley exige que sea limitativa pero válida, cuando de pronto nos encontramos una cláusula con una letra más gorda, una letra en negrilla, una letra en otro color, una letra subtitulada, una letra en un recuadro. Es decir, que tal que nos alerte, con lo cual, claro, la persona que él está leyendo puede decir, pues mire, que es que me han puesto aquí muchas cosas y no me he enterado, porque son hojas y hojas. Pero claro, la ley ya dice, no, mire, las limitativas son válidas si a usted se lo han puesto en grande, en fin, y le llama a la vista, ¿no? Este es uno de los requisitos. Por eso a veces nos encontramos en las pólizas diferentes tipos de letras. En fin, no es casualidad, no es un tema de diseño, ni es un tema de gusto, es que la propia ley, el artículo 6 de la Ley de Contrato del Seguro así lo establece. Las limitativas valen, pero si a usted le han puesto el semáforo, digamos, en el papel. Luego, no es casualidad, está en la ley. Segundo supuesto, específicamente aceptadas por escrito. ¿Qué significa esto? Y lo primero, la obviedad, tiene que ser por escrito. No vale el contrato verbal, ni vale el tema de que es que nos hemos mandado unos faxes, unos correos electrónicos. No, tiene que ser un contrato. Y no solo eso, es que tiene que estar firmada cada hoja del contrato. Muchas veces nos colocan 25 páginas y firmamos la última. Eso no vale. Hay que firmar cada hoja. Porque firmando cada hoja se supone que se ha leído o se supone que esa línea marcada te ha llamado. Si tú ves una hoja de la póliza en donde hay una condición limitativa de tu derecho, pero aparece en letra grande, en negrita, y al lado tu firma, hombre, yo creo que son garantías suficientes que ya establece la ley para que después los jueces y tribunales entiendan que son limitativas, pero son aceptables con estos 2 requisitos. Y las diferencia de las anteriores que son lesivas. Esto es un poco... Con esta, digamos, con este juego podemos rescindir los contratos en función de cada caso. O sea, bueno, por un poco así ya, que definitivamente yo creo que ha quedado muy claro, pero a lo mejor para que nos entienda ya definitivamente la audiencia. Las lesivas, que obviamente serían nulas, sería, por ejemplo, si se reserva a la compañía financiera de segundos la posibilidad de subir el interés, ¿no? Sin decirte nada. Sin decirte nada. Sin decirte nada. Eso sería claramente lesiva, nulo de todo derecho. Y
peritativas sería, bueno, pues simplemente una cláusula, efectivamente, como has comentado tú, en la que no se ve pues algo porque está con la misma letra, que de alguna forma trata de o te está exigiendo algún plus de actuación futura, pues o te pone trabas para dejar la compañía. Efectivamente, o te exige algún tipo de comunicación que te implique un gasto mayores, o alguna de estas cláusulas genéricas, en fin. Hay que mirar siempre la casuística, no hay dos contratos iguales. Sí, ¿no? Por cierto, muy interesante que la nueva ley de contratación electrónica además exige que, bueno, cuando uno se quiere desligar de la compañía y demás, pues, bueno, o, por ejemplo, cuando tienen nuestros datos, además, que no suponga contraprestación alguna, es decir, que sea totalmente gratuito el desligarse de alguna empresa. Es que esos son otros de los apartados de las letras pequeñas que nos suponen al final pues una penalización. Es que es una especie de arras civiles sin ser arras y sin haberlo contado. Bueno, hemos entrado ya un poquito en las cláusulas de las compañías de seguros, pero hay un tema muy polémico que algún abogado me lo comentó, pues, en fin, fuera de programa y en programa, que es el famoso tema de los peritos. Al parecer hay un gran problema cuando uno tiene un accidente, que resulta que amablemente, entre comillas, la compañía de seguros pues nos ofrece perito, incluso abogado, y parece que todo va sobre ruedas. Pero, en fin, hay la sospecha o quizá la certeza de que la peritación no es del todo objetiva, el abogado obviamente tampoco, porque pertenece a la compañía, y que incluso, sea de quien sea la culpa, hay un convenio entre las dos compañías, con lo cual, obviamente, las posibilidades de que, hablando en plata, nos tomen el pelo son altísimas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo es que conozco las dos situaciones porque soy abogado de dos compañías, por un lado, es decir, soy el abogado al que vienen los asegurados, y por otro lado, también he llevado pleitos particulares a personas de otras compañías que me han designado, ¿no? Entonces, conozco las dos versiones. Normalmente, cuando hablamos de pequeños accidentes donde hay convenios, suelen ser cantidades pequeñas y no suele haber problema, porque lo que quiere la persona es que le arreglen el coche cuanto antes. Le da lo mismo si lo paga su compañía, si lo paga la otra, si tienen convenios, si tienen que dejar. Y las propias compañías tienen sus peritos externos que lo que les interesa es arreglar el tema con el menor coste posible. Normalmente ya suelen tener los propios talleres que les hacen precios especiales, más baratos que otros tipos de taller, y normalmente pues esto se hace así. Yo no le veo tanto problema. El problema lo veo, por ejemplo, en los temas de las valoraciones. Cuando tenemos un coche estupendo que está en muy buen estado, pero que a la vista de la valoración que es adjetiva del libro este de valor de peritación, pues resulta que te dan 1.500 euros. Y digo, mire, usted a mí no me dé 1.500 euros, yo no quiero esto total. Es decir, este coche estaba, aunque tenía 10 años, era matrícula CJ, pues es un vehículo que me daría tal y yo quiero más. Bueno, hay posibilidades de discutir esto en vía, digamos, negocial con la compañía, y si no, pues se puede ir al juzgado. Pero toda implicación de ir al juzgado implica pagarte tu propio perito, porque frente a una pericial hace falta otra contrapericial, tu propio abogado y los costes que genera esto. Pero podemos discutir las peritaciones, no solo en accidentes de coche, peritaciones de viviendas. Es más, suele pasar más veces en peritaciones de viviendas que no en peritaciones de coches, por mi experiencia, ¿no? Más diferencia. Pero bueno, se discute. Yo he visto supuestos en donde por segunda vez se han hecho nuevas peritaciones cuando el asegurado no está de acuerdo, lo he visto en mis compañías. Y respecto al tema de designación de abogado, la mayoría de las pólizas dicen que el asegurado tiene derecho a la defensa jurídica en ámbitos civiles y tal, solo se excluye la alcoholemia en el tema de la obligación de las cantidades. Bien. La mayoría de las pólizas simplemente dicen defensa jurídica. No te dicen a qué abogado tienes que ir. No te ponen la frase, la compañía le pondrá a usted los abogados de su zona, porque en la póliza que diga eso es lo que has firmado, es la prima que has pagado y por lo tanto tendrás que ir obligatoriamente a los abogados que te designe la compañía, que normalmente, en el 99%, el abogado de la compañía quiere ganar el pleito. Porque si gana el pleito, queda mejor con el asegurado, después es un pleito que le llega, es un cliente contento que le vendrá para un divorcio, por una testamentaría, por lo que sea, y además si lo gana con costas, va a cobrar de las costas de la otra parte en un pleito, mientras que de su compañía cobra menos. Por lo tanto, el abogado es el más interesado en ganar el pleito. ¿Por qué gana más? Porque queda bien con su cliente y porque en la vida, al final, es como los médicos, ¿no? Los abogados y los médicos o arquitectos, a base de clientes, el boca a boca es lo que hace que te vaya mejor. Por lo tanto, yo veo poca desconfianza. No obstante, si la póliza te permite elegir abogado, y si no dice nada te lo permite, lo que tienes que hacer es ir al abogado que quieres, el abogado ya sabe lo que tiene que pedirte, que es la póliza con las condiciones, mirar el apartado en concreto, se envía un burofax a la compañía de seguros diciéndole, por la presente le comunico que en base a la cláusula 7 del contrato suscrito en fecha tal, número de referencia, designo al abogado fulanito de tal y a la procuradora menganita de tal para la defensa de mis intereses por el accidente de tráfico sufrido el día tal en la calle Plal. Me pongo a su disposición, póngase ustedes tal. Y efectivamente, lo que hacen las compañías después es ponerse en contacto con el abogado que tú has designado para que les vaya informando del trámite del juicio